Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de domingo. Bienvenidos a Sublime Gracia, esta gran familia. Sean todos bienvenidos a su casa, Sublime Gracia. Qué bueno que ya estén conectados junto a nosotros. Veía ahí desde el principio Isidora, veía ahí a Ruth. A cada uno los saludamos en Sublime Gracia. Somos puntuales, así que comenzamos ya 7:30 en punto, nuestro encuentro de domingo. El Señor tiene grandes cosas para nosotros el día de hoy. Él nos va a sorprender, tenemos palabra, tenemos alabanza a nuestro Dios y Él es bueno y nos permite volver a reunirnos un domingo más. Así que vivamos este encuentro. Comience ya a etiquetar, vi algunos que ya están etiquetando, así que etiquete a alguien que necesite conocer al Señor, que necesite escuchar el día de hoy la palabra del Señor. Comparta este en vivo en sus redes sociales, comparta, comente ahí por qué está agradecido, qué agradece al Señor, qué el Señor estuvo hablando a su vida esta semana. Ahí nos puede comentar. Y si nos ves por primera vez también, escríbenos, queremos conocerte, queremos saber que está ahí viéndonos y nuestro equipo de bienvenida te contactará para que podamos conocerte y tú puedas conocer de nosotros. Ya comenzamos este en vivo, este encuentro con Jesús. Nos reunimos en comunión todos juntos en un mismo espíritu buscando al Señor. Comencemos orando, oren su hogar por este encuentro y bendiga al que está a su alrededor, invítelo al que está ahí, si está su mamá, si está su papá, si está su hermano, invítelo a ver este en vivo junto a usted y vivamos este encuentro como si estuviéramos ahí presencial todos juntos alabando al Señor. Vamos a alabar al Señor, disponga su corazón para este tiempo, alabe al Señor en espíritu, en verdad, porque Él eso es lo que busca y es para lo que fuimos creados cada uno de nosotros, para glorificar al Señor. Así que vamos a alabar al Señor, no se desconecte porque ya viene también la palabra, vienen las noticias, pero lo más importante es la palabra del Señor. Así que no se desconecte y alabemos todos juntos a nuestro Dios. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Transformado yo seré. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Oh, la belleza de mi Señor.
que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En Él encontramos paz. Él es nuestro amigo. Hay un versículo en la Escritura que habla de que Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice: ya no les llamaré siervos, sino que amigos, porque conocen mis palabras. Así que imagínense, el Señor nos llama amigos. Somos amigos del Señor, los que conocemos sus palabras. Él es nuestro amigo fiel. Él es el amigo que encontramos y en quien encontramos paz, en quien encontramos refugio. Es en quien debemos refugiarnos, en el Señor. Y bueno, este es el tiempo que tenemos de generosidad. Este es el tiempo que tenemos para ofrendar, así como lo hacemos cuando estamos presencialmente. Este es el tiempo que tenemos ahora. Así que ahí está nuestra cuenta RUT, está nuestro WhatsApp. Puede comenzar ya a ofrendar, a preparar, o sea, a ofrendar su ofrenda, valga la redundancia, que preparó ahí durante toda la semana. Puede ya transferirla o escribirnos también al WhatsApp y agradecemos su generosidad. Este es el tiempo, oraremos también por la ofrenda, oraremos por la economía. Solo les pedimos que especifiquen también si es que es ofrenda, si es que es diezmo, si es que es un aporte también para el banco de alimentos, porque cada una de estas cosas tiene una administración diferente. Así que eso le pedimos, ya puede comenzar a hacerlo mientras damos las noticias. Tenemos noticias que darles, y es que prontamente vienen los bautismos, una nueva vida en Cristo. Vienen los bautismos, estemos orando por esto, estemos orando por aquellos que se van a bautizar, aquellos que han tomado esta decisión de dar testimonio públicamente de su fe, dar testimonio públicamente de que han decidido seguir a Cristo, de que mueren a su naturaleza y viven para Cristo. Estemos orando por este tiempo y prontamente le estaremos también avisando cuándo realizaremos los bautismos. Solo les pedimos que estén orando. Saben que estamos en un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, pero para el Señor nada es imposible. También, si nos ves por primera vez, háznoslo saber. Bienvenido a casa. Si estás por primera vez junto a nosotros, escríbenos. Nuestro equipo te estará contactando para que podamos conocerte y tú puedas también saber quiénes somos Sublime Gracia y ser parte de esta gran familia. Te sentirás muy acogido, así que escríbenos ahí si nos ves por primera vez. Pronto viene Raíces, nuestra primera pista de crecimiento. Es necesario tener raíces firmes en el Señor para poder crecer de forma saludable. Así que ya pronto viene Raíces. Descarga la aplicación Zoom para que puedas tomar nuestro primer paso de crecimiento y crecer en el Señor. Crecer no solo en conocimiento, sino en relaciones, crecer en sabiduría, crecer en comunión también con el Señor. Así que te animamos a tomar Raíces. Al final de este curso también entregamos un certificado, así que puedes ya, no te pierdas ninguna clase y
descarga ya Zoom para que puedas conectarte a Raíces. ¿Qué más? Nuestro banco de alimentos, nuestro equipo de rescate está trabajando a full, así que tenemos un banco de alimentos donde damos a nuestra comunidad, damos alimentos a las familias que están en necesidad en este tiempo. Le entregamos ahí una cajita, unas bolsitas de Sublime Gracia, unas bolsitas con alimentos para aquellos que tienen necesidad. Si quieres aportar a este banco de alimentos, escríbenos al WhatsApp y nuestro equipo de rescate estará yendo a tu hogar a recibir este alimento no perecible, o nos puedes también escribir al WhatsApp o transferir también a la cuenta y especificar ahí que es para el banco de alimentos. Esta es la forma de dar. Somos una iglesia que damos a la comunidad. Así que agradecemos también a cada uno de los que ha aportado al banco de alimentos durante este tiempo. Y bueno, como les decía, este es el tiempo que tenemos para colaborar con Sublime Gracia, para ofrendar al Señor, para honrar al Señor con nuestros bienes. Y vamos a orar por este tiempo, vamos a orar porque también viene la palabra del Señor. Así que los invito a todos a que oremos para bendecir a cada uno de los que ha ofrendado, de los que ha diezmado, de los que ha aportado al banco de alimentos. A cada uno oramos por su generosidad y agradecemos por esto. Así que Padre bueno, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por poner generosidad en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos entregarte un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das. Y te agradecemos, Señor, por cada uno que ha dispuesto en su corazón el dar, Señor, para tu obra, Dios. Sabemos que así tú nos permites llegar a mucha más gente, nos permites seguir dando también a la comunidad, Dios. Te agradecemos, Señor, porque creemos también fielmente que eres tú quien provee, tanto para cada uno de mis hermanos como para Sublime Gracia, Señor. Así que te agradecemos por sustentar nuestra obra y por bendecir a cada uno de nuestros hermanos, Dios. Gracias, Señor, por ser tan generoso con cada uno de nosotros y por enseñarnos también lo que es la generosidad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y oramos también por la palabra, Dios. Oramos porque tu palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de nuestros corazones y pueda transformar, Señor, cada una de las vidas que está viendo, Señor, este encuentro, Dios. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que este es el tiempo de etiquetar a alguien porque ya viene la palabra del Señor. Etiquete a alguien para que nadie se pierda la palabra del Señor. En unos minutitos, en unos segunditos viene la palabra, así que no se desconecte, permanezca ahí, porque el que se desconecta pierde, dicen por ahí. Así que ya viene la palabra del Señor y ore también, prepare su corazón y ore y háblele al Señor para que toque su corazón, para que pueda entender la palabra. Es un tiempo especial. Seguimos con voz en voz encendida, una voz encendida para anunciar a Cristo a las naciones. Así que ya viene la palabra. Nos vemos prontamente. Hola familia, qué bendición verlos ahí conectados. Me gusta ahí, están poniendo amén, corazones. Bienvenido a casa. Me gustan los hermanos de la iglesia que comentan en el nombre del Señor. Si tenemos problemas con el internet, esperamos que pueda funcionar de forma adecuada. Así que oramos para que no tengamos problemas el día de hoy y esto pueda fluir de forma correcta. Ciertamente hay muchas señales, estamos procurando siempre mejorar, así que los bendecimos en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a hablar de voz en on parte 3. Y los que tienen Biblia, los que no apunten, ojo, porque el que toma apunte, ustedes se saben, pueden comentar ahí, el que toma apunte se va al cielo, el que toma apunte siempre aprende más. Y creemos eso. Y el que no puede tomar apunte, tome mucha atención porque Dios nos quiere hablar. Hechos capítulo 4, versículo 11 en adelante. Así que en el nombre de Jesús le damos lectura. Y dice, pues es Jesús a quien se refiere
las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado un único nombre y ningún otro nombre bajo el cielo hay mediante el cual podamos ser salvos. Estoy leyendo la versión NTV y es interesante porque los discípulos dejan de manifiesto que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos sino Jesús. Así que gloria al Señor por eso. Quiero bendecir y darle la bienvenida a cada persona que nos ve por primera vez. Bienvenido a casa, esto es Sublime Gracia y queremos conocerte. Escríbenos, queremos darte la bienvenida. Creemos que eres importante, creemos que Dios tiene un plan para ti, así que bienvenido a la casa del Señor, una casa de crecimiento, una casa donde anhelamos verte crecer y desarrollarte para que puedas bendecir y ser de bendición en todo lugar. Bueno, el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban anunciando sobre Jesús resucitado. Es interesante porque los fariseos y los religiosos contemporáneos los llaman a un concilio y los llevaron a la cárcel por causa de que estaban predicando el evangelio. Y es muy poderoso ver que fueron a la cárcel porque esto estaba creciendo de forma rápida. Y los discípulos estaban orando por una persona lisiada hace 40 años que no podía caminar, tenía un problema. Y Pedro, ustedes muchos, los que han leído esta parte, Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero hey, lo que tengo yo te doy. Le dice: en el nombre de Jesús, levántate. Y este lisiado se levanta y la gente empieza a glorificar a Dios por este milagro extraordinario. Y es poderoso, y los fariseos, los religiosos, los saduceos, que ni siquiera creían en la resurrección, los saduceos llaman a los discípulos, a Pedro y Juan, y le dicen: hey, dejen de anunciar lo que están hablando, dejen de hablar de que hacen esto en el nombre de Jesús. ¿Ustedes con qué autoridad hacen eso?, le preguntan. ¿En el nombre de quién están hablando ustedes? Y es muy poderoso porque Pedro lo estaban anunciando en la sinagoga como comúnmente lo hacían, se reunían y aprendían del Jesús resucitado. Y es poderoso porque en el versículo 19, ojo, y Pedro le dice, hey, ustedes han desechado a esta piedra, y esta piedra que han desechado los constructores se ha vuelto la piedra principal donde todo florece. Nosotros sabemos que la piedra principal de la iglesia es Jesús, es donde el edificio crece de forma saludable. Y esto es para toda la familia y para todo ser, para cada persona. Es Cristo nuestro centro, Cristo es nuestra piedra angular. Y en el versículo 19, a Pedro, con toda la valentía del Espíritu Santo, le dice a todo este concilio, eran como 70 ancianos llenos de poder, llenos de dinero, porque era gente adinerada, era gente de poder y era gente con un intelecto muy colosal, era gente con mucho conocimiento, y Pedro era una persona común y corriente. Es interesante. Y Pedro toma la valentía, la Biblia dice lleno del Espíritu Santo, y le dice: hey, es necesario, juzguen ustedes, le dice a todo el concilio, juzguen ustedes si es necesario que nosotros les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Es muy poderoso entender. Y añade Pedro y dice: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es muy poderoso porque esto se trata de encender la voz, de poner una voz en on. El sistema me estaba diciendo: hey, cállate. Y ahora también en el siglo XXI dicen: hey, ¿qué hablan de tanto de Cristo? Y nosotros podemos decir: hey, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto, lo que hemos oído, respecto al verbo de vida, respecto a Jesús de Nazaret, respecto al evangelio, a las vidas transformadas y a los milagros que hemos visto. Es muy poderoso entender. Y como número uno, los que toman apunte, me gusta porque Pedro dice: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Los que toman apunte, número uno, obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Y es poderoso porque ellos estaban expuestos a la cárcel, ellos estaban expuestos a la persecución, a la muerte, a las dificultades, pero Pedro tenía en claro, de hecho unas semanas antes había huido a los siervos de estos sacerdotes del concilio,
Y ahora, una semana después, tenía tanta valentía porque había tenido un encuentro con Jesús resucitado y anunciaba y dijo, hey, no voy a dejar de anunciar. A lo mejor probablemente él pensó, semanas antes yo huí, me alejé en medio de la crucifixión, pero ahora que Jesucristo se me ha revelado, yo no voy a dejar de anunciar esto, que Jesús ha resucitado y que el milagro que ustedes conocen de este lisiado lo hicimos en el nombre de Jesús. Juzguen ustedes a quién yo debo obedecer. Es interesante porque los discípulos obedecemos a Dios. Los discípulos practicamos la obediencia a Dios. Número 1, obediencia a Dios. Y es interesante porque no estaban predicando a una persona mística, a un Dios místico, a un Dios imaginario. Era tan relevante y tan problemático para todas las religiones contemporáneas y para todos los emperadores contemporáneos, porque era algo real. Jesús de Nazaret había resucitado y era problemático para las personas contemporáneas. Y también hoy, también el mensaje del Evangelio, la piedra angular, para algunos es de edificación y para otros es de destrucción. La misma piedra que bendice, la misma piedra puede aplastar a otro. Es la verdad del Evangelio y es muy poderoso. A los fariseos lo aplastó de forma figurativa porque habían rechazado a este que había de venir, que era el Mesías, que todas las profecías se cumplían en él. Y Pedro manifiesta una obediencia, una valentía extraordinaria con el apóstol Juan y dijo, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa determinación debemos tenerla todos nosotros. Es necesario que cada creyente genuino, sincero, diga, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que el sistema me pide esto. Es que yo voy a hacer esto. Es que mis amigos me llevan a esto. Los verdaderos discípulos hablan con claridad y con firmeza. Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ni siquiera en este tiempo nosotros, por lo menos en Chile, porque en otros lugares hay persecución, pero aquí en Chile no. Ni siquiera estamos en persecución y ni así obedecemos a Dios en ocasiones. Por eso es menester entender, tener firmeza y llenura del Espíritu Santo para poder obedecer a Dios y decir claramente, como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. Juzguen ustedes, yo tengo determinado a quién voy a obedecer. Y cada creyente debe tener esa firmeza de obedecer a Dios. Y me gusta ver que el cristianismo sigue siendo revolucionario y relevante en este tiempo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como yo les hablaba en parte la semana pasada, de que es diametralmente opuesto a todas las religiones contemporáneas que pueden nacer en este tiempo. Por ejemplo, hay gente que dice, es que todos los dioses y las religiones son iguales, y es una mentira. Una vulgar y estúpida mentira, decía la canción. Es una mentira porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesús. Dicen que es un Dios, pero que no es el Señor. ¿Se entiende? Y el cristianismo, Jesús es la piedra angular. Se vuelve portantemente una herejía el testigo de Jehová porque no reconoce el señorío, la deidad de Jesús. De hecho, en sus sagradas escrituras, porque tampoco está reconocida como una Biblia por la sociedad bíblica, los que no sabían, les estoy dando un dato importante, ellos cambian a pequeñas cosas y ponen un Dios. Jesús era un Dios. Y es interesante notar que el cristianismo pone como la piedra angular a Jesús el Señor. Entonces es diametralmente opuesto a todas las religiones. Por ejemplo, el mormonismo. Que alguien dijo, que ahora tenemos el libro del Mormón al mismo nivel que todas las sagradas escrituras. Es una mentira, porque la Biblia igual deja de manifiesto que no hay otro evangelio sino el de Jesús. El de Jesús y este resucitado. Y los mormones ponen un libro igual en santidad, igual en veracidad que la escritura. Ojo con eso. Y el apóstol Pablo también habla en el Nuevo Testamento y deja de manifiesto y dice, si aún un ángel del cielo me predica otro evangelio, el tal es anatema, es decir, el tal es maldito, porque no hay otro evangelio dado a los hombres. De hecho, el apóstol Pedro dice aquí, acabamos de leer, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros, los seres humanos, podemos ser salvos.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Es interesante entender que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El hinduismo, el budismo, de hecho, lo que no saben, por ejemplo, los budistas creen en la reencarnación. Es diametralmente opuesto a lo que cree el cristianismo. Nosotros creemos en la resurrección y ellos creen en una reencarnación sin evidencia. ¿Se entiende? Solo son ideas místicas en contraste con el cristianismo, que hay una evidencia clara de la deidad, de la resurrección, de la muerte de Jesús de Nazaret. Es poderoso lo que tenemos. Por eso nosotros debemos tener firmeza y decir claramente, como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a las religiones. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a las políticas de turnos contemporáneas. Es necesario porque Pablo deja de manifiesto que aún Nerón le era... Para Nerón o para los César en ese contexto era conflictivo porque Jesús es el Señor y Rey de nuestra vida. ¿Se entiende? Y Nerón en ese contexto pedía que Él era el Señor y Rey. Y Pablo y el Evangelio dicen, no. Nuestro Jesús, nuestro Señor y Rey, es el que resucitó, el que vino desde los muertos, el que vino desde el cielo, el que era desde el principio. Este es mi Jesús, este es mi Señor y este es mi Rey. Y nosotros le hemos visto y le hemos oído, estuvimos con Él. Él nos discipuló, decían los discípulos. Entonces es muy relevante lo que Dios habla. Es muy poderoso lo que Dios nos enseña. Y como Pedro tenía claro eso, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Poderoso. El hinduismo cree en muchísimos dioses. Bueno, algún día vamos a hablar de religiones comparadas y vamos a conocer un poco más de eso. Pero sigo, obediencia a Dios. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Porque no hay otro nombre dado a nosotros en el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay ningún otro nombre sino Jesús de Nazaret, el resucitado. ¿Alguien puede decir amén? De hecho, Jesús le dice y le enseña a sus discípulos, a todos los que creyeron en Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque todos los que creyeron en Él verdaderamente son sus discípulos. Porque Dios no nos llama solo a sentarnos. Dios nos llama a ser discípulos genuinos y sinceros delante de Él. Y Jesús le dice en Juan capítulo, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, le dice, si ustedes creyeron en mí, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Obediencia. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, realmente serán mis verdaderos discípulos. ¡Wow! Y conocerán la verdad y esa verdad realmente les hará libre. Es poderoso el mensaje del Evangelio. Y yo les voy a mostrar una ilustración. Les quiero enseñar una ilustración. Yo vivía en Pudahuel en otro tiempo. Y es interesante porque mi madre me vino a visitar y me dijo, pero si yo te vengo a visitar a ti. Yo le dije, mamá, yo te amo mucho con todo mi corazón, pero acompáñame a la iglesia porque mi compromiso primario es con Jesús y con su iglesia. Y mi madre, pero ¿cómo? Si te vine a visitar. Le dije, mamá, te amo con todo mi corazón y estoy dispuesto a dar la vida por ti, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fui a la iglesia y mi madre, después ustedes ya saben, se convirtió de los testigos de Jehová y fue bautizada y llena del Espíritu Santo. Es algo poderoso, pero les puse ese contexto y ese ejemplo, porque yo tenía que determinarme a obedecer a Dios. Era mi hermosa madre. La Biblia me dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a las autoridades que tenemos, políticas y todo. Pero cuando las autoridades políticas, cuando mi padre me hace ir en contra de la voluntad de Dios, entonces hay un problema. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¡Qué poderoso! ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Y recuerden que el Evangelio, que Cristo y su Evangelio no es solo algo para analizarlo, no es solo algo para entenderlo, no solo es algo para guardarlo en nuestro conocimiento y punto. El Evangelio tiene que correr por nuestras venas. El Evangelio no se trata solo de adquirir un conocimiento y ya. El Evangelio tiene que correr por nuestras venas porque ahora somos nueva criatura. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y yo puedo vivirlo con alegría en el nombre de Jesús. Obediencia a Dios. ¿Cuánto dicen?
Número 2, los que toman apunte, voy a pasar al número 2. Qué tremendo. Fidelidad de Dios. En esta confrontación que tuvieron los discípulos delante del concilio y de todos los fariseos y religiosos contemporáneos, Dios fue fiel. La fidelidad de Dios fue clara, evidente y manifiesta. Pedro era lleno del Espíritu Santo y le dio palabras adecuadas, pertinentes y sabias para responder a los conflictos que tenían estos religiosos. Por eso es menester ser lleno del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Y es interesante, por ejemplo, en el versículo 29 del capítulo 4 de Hechos, dice: ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con señales y maravillas milagrosas en el nombre de Jesús. De hecho, me gusta entender esta oración porque los discípulos no le dijeron a Dios: sácanos de la persecución, sácanos de los problemas. No, que no nos persigan, que no nos persigan. No le dijeron eso. No le dijeron eso, le dijeron: Señor, danos fortaleza en medio de los problemas. Danos palabra y valentía para predicar tu palabra aún en medio de persecución. Y ese es el desafío que nosotros tenemos hoy. Es el desafío de cómo orar delante del Señor también. Porque Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros somos infieles. Pero hay gente que ocupa ese verso para practicar su infidelidad y justificarse de sus pecados. Pero esto me hace amar más a Dios, no para justificar mis errores, sino para pedir misericordia delante de Dios. Dios permanece fiel en medio de mis infidelidades, y yo puedo ver la fidelidad de Dios en ese contexto de persecución. A los discípulos los estaban llevando preso por predicar a Jesús resucitado. Y es glorioso ver, porque el Espíritu Santo estaba ahí en medio de ellos. El Espíritu Santo le estaba dando palabras en medio de ello. Le estaba dando consuelo, porque nosotros podemos consolar a otro cuando el Espíritu Santo nos consuela. Y ver a los discípulos practicar la valentía del Señor, y en el nombre de Jesús, ellos no se callaron. Ellos recibieron la fidelidad y siguieron anunciando el Evangelio. Porque cuando yo veo la fidelidad de Dios, no es para callarme, sino para anunciar su fidelidad. Muchos han experimentado la fidelidad de Dios, pero se quedan quietos, callados. Y la fidelidad de Dios es para anunciarla, para decirle al mundo que Dios es fiel, para decirle a mi familia que Jesús ha permanecido fiel en medio de todas mis persecuciones, conflictos y problemas. Dios sigue siendo fiel. Qué tremendo. Y los discípulos, o los fariseos, vieron a los discípulos, gente del vulgo, gente común y corriente, pero notaron algo: que sus vidas habían sido transformadas. Ellos notaron que estos tenían un encuentro con Cristo. Ellos notaron en el nombre de Jesús que ellos tenían un encuentro con Cristo. Ellos notaron el milagro extraordinario de este lisiado hace 40 años que se había puesto de pie, y el mundo y las personas le glorificaban. Es interesante todo esto, porque Dios nos transforma y nos capacita para seguir anunciando a Jesús resucitado. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se levanta y dice: gobernantes y ancianos del pueblo, es necesario que yo obedezca a Dios porque Él es fiel conmigo. Es necesario que yo obedezca a Dios, aunque no tenga que obedecerlos a las políticas de turno, aunque no tenga que obedecer a las personas. ¿Saben qué? Porque Dios es fiel, porque he tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. ¡Qué glorioso es nuestro Padre Celestial! No teman, el Espíritu Santo está ahí. Y la Biblia deja de manifiesto: si ustedes son mis discípulos, serán fieles a mis enseñanzas, obediencia. Y si ustedes son mis discípulos, dice la Biblia, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, enséñenle todas las cosas. Y el Espíritu Santo y Dios mismo dice que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios está ahí. Dios permanece fiel. Dios sigue siendo fiel en todo contexto, porque
porque su naturaleza es ser fiel. Dios no puede ser infiel porque Él no se contradice. Él sigue siendo fiel. Es evidente en medio de las dificultades la fidelidad de Dios. Quien ha tenido problema, quien ha tenido enfermedad, quien ha tenido persecución y puede glorificar a Dios de su fidelidad porque Dios es fiel. Y si alguien dice lo contrario, yo puedo añadir que el tal es mentiroso porque la fidelidad de Dios es permanente. La fidelidad de Dios es permanente. Y ellos estaban llenos de valentía experimentando la fidelidad de Dios. Entendían que si Dios estaba con ellos, no había quien contra ellos. Porque si Dios es con nosotros, ustedes se la saben, es Dios por nosotros, nadie contra nosotros. Es glorioso ver la fidelidad de Dios en todo tiempo. Es glorioso ver esa fidelidad de Dios. Número 3, los que toman apunte. Voz encendida. Voz en on, enciende tu voz. Esta es la número 3. Gloria a Dios. No podemos callar, dijo el apóstol Pedro. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, no nos podemos callar. Necesitamos una voz encendida. ¿Cuántos de los discípulos y discípulas que están hoy en vivo pueden decir: yo enciendo mi voz? ¡Wow! Yo enciendo mi voz porque Cristo me encontró, porque Cristo me llamó, porque Cristo me ha amado desde siempre, porque Cristo me dio propósito de vida. Wow, hay una voz encendida en el nombre de Jesús, de mis hermanos y mis hermanas. Gloria a Dios. No podemos callar, dijo el apóstol Pedro, lo que hemos visto. Jesús el Mesías, que era del pueblo de Israel, que había de venir el Salvador, el Mesías de Israel y el Mesías del mundo, porque no es solo de Israel, sino del mundo. De hecho, desde Israel tenía que venir el Salvador para todo el mundo. Vino a morir por nosotros y nos vino a enseñar a vivir. Es poderoso porque el evangelio es relevante. El evangelio no tiene que ver con solo estar encerrado en la iglesia. El evangelio se trata de vivir diariamente reflejando los aspectos de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Él. Si alguien no está reflejando a Cristo, tiene un problema, porque la voz encendida se trata de reflejar a Cristo en nuestra vida cotidiana. Eso es una voz encendida que no puede callar, sino que practica el cristianismo de hecho y en verdad. Esa es una voz encendida en este tiempo. Y no se trata, es poderoso, no se trata, no sé si tuvimos algún problema. No se trata, estaba preguntando, perdón por las señales que a veces tenemos algunos problemas. No se trata de divorciar el cristianismo con la vida, como muchas otras religiones que divorcian la religión con la vida. No, el cristianismo se mete a nuestra vida y nos transforma de forma tal que podemos florecer realmente en esta vida, porque Jesús vino a morir por nosotros, eso lo sabemos, pero Jesús también nos vino a enseñar a vivir en este tiempo. Nos vino con su palabra y nos demostró cómo se debía vivir en este tiempo. Es poderoso. Jesús dijo, aprendan de mí. Esto dijo Jesús. El apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ojo lo que voy a decir, porque si hay algún líder, hay algún pastor que no es digno de imitar, entonces tengan cuidado, porque el pastor o el líder o todos los cristianos deberían ser dignos de imitar, porque estamos imitando a Cristo. No solo el pastor, sino todos los cristianos deberíamos imitar a Cristo y a decirle al mundo: somos una voz encendida, véanme, pueden ver a Cristo, y no por mi barba, sino por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así que es necesario entender eso. Es poderoso vivir como hijos de luz. Y todo aquel, ojo, Mateo 10, versículo 32, dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, yo lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Qué tremendo. Hay gente que tiene temor de hablar de Dios. Hay gente que tiene miedo. Es que ¿qué me van a decir? Es que si no les gusta. ¡Ey! Ojo con eso, porque Jesús nos está llamando a tener una voz encendida. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres.
Y Dios nos va a capacitar por medio del Espíritu Santo. Por eso es necesario que todas las personas, todos los hermanos, tomen los discipulados. Puedan ser aprendices. Recuerden que la palabra discipulado quiere decir aprendiz. Así que es tiempo de reconocer a Dios aquí en la tierra en público, porque Él nos reconocerá en el cielo delante del Padre. Es tiempo de que reconozcas al Señor, y no importa que el mundo sepa que tú eres cristiano. No importa, ojo, porque es menester glorificar a Cristo con nuestra vida cotidiana. Debemos reflejar los aspectos de Dios en nuestra vida. Glorioso. Glorioso, no podemos callar porque es una realidad, lo que hemos visto, experimentado, hemos aprendido de este verdadero Dios que vino al mundo, no que le buscamos, Él nos buscó, Él vino a esta tierra y se manifestó y nos habló en el lenguaje común de ese tiempo para aprender de Él. Es Dios expresándose al hombre. No podemos callar porque Él es el camino, porque Él es la verdad y Él es la vida, y debemos encender nuestra voz. Ojo lo que les voy a decir. Alguien puede tomar apunte también, porque es un tiempo glorioso de tomar apunte. No somos los jueces del mundo para condenar al mundo. Somos la luz del mundo. Pero ojo, que sin embargo la luz deja al descubierto las obras de las tinieblas. Lo repito para los que no alcanzaron a tomar apunte. No somos los jueces del mundo para condenar al mundo. Somos la luz del mundo. Sin embargo, la luz del mundo deja de manifiesto, deja al descubierto las obras de las tinieblas. Hay alguien que dice, no, pero es que no puedes juzgar. Ojo, que con la palabra de Dios puedo alumbrar y dejo al descubierto las obras de las tinieblas. No soy el juez del mundo para condenarlo. Sin embargo, somos la luz del mundo y tenemos que descubrir las obras que están en las tinieblas. ¿Alguien puede decir amén? ¿Acaso tengo que obedecer a los hombres? No, voy a obedecer a Dios, aunque tenga que morir por causa del Evangelio. Eso dijo el apóstol Pedro ahora, que Semana Santa había huido, ahora estaba dispuesto a la muerte por causa de Jesús. La piedra que los constructores habían rechazado, era Jesús de Nazaret. Ahora, según el Salmo, según los Evangelios, según el hecho, era la piedra angular. Era la piedra angular de la iglesia, era la piedra angular de cada ser humano, es la piedra angular de cada familia, es la piedra que va a construir casas firmes, casas sólidas, familias sólidas, familias saludables, matrimonios fortalecidos. Es Cristo Jesús en medio de nosotros que saca lo mejor de nosotros para florecer y para reflejar el carácter de Dios en este tiempo. Es relevante el Evangelio, es sumamente relevante, porque se trata de vivir como cristiano, de tener una voz encendida, clara y firme en el nombre de Jesús. Y es interesante porque el mismo apóstol Pedro, en su carta que escribió en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pedro, él dice, hey, anuncien, tengan valentía para anunciar. Estoy parafraseando. Pero él dice que nuestro vocabulario, que nuestra forma de hablar debe ser pertinente, respetuosa, humilde, para que sea de bendición para todos los oyentes. Tampoco podemos gritarle a la gente, ni tratar mal a la gente aunque tengamos la verdad, porque la verdad debe ser anunciada con sabiduría para que pueda ser recibida claramente. La verdad debe ser anunciada con sabiduría para que la gente pueda entender. Y si ya de alguna forma no quieren recibir esta verdad, está bien. Pero nosotros fuimos con respeto, con humildad, con pertinencia, como sal del mundo, anunciando para que sea de bendición para todos los que nos escuchan. Qué glorioso es Jesús. Glorioso. Y el Evangelio no consiste en palabras, ustedes lo saben, no solo consiste en palabras. El Evangelio no es un conjunto de ideas. El Evangelio es verdad. El Evangelio es algo práctico, es algo praxis. El Evangelio es histórico. El Evangelio, el reino de Dios es real. Esto no es un asunto de palabras, es puro poder, porque podemos ver la vida del apóstol Pedro transformado. Podemos ver a este lisiado que había recibido un milagro extraordinario. Podíamos
podemos ver y entender la resurrección, vidas transformadas, familias transformadas, gente que antes hacía cosas malas, ahora está buscando a Cristo y llevando a gente al Evangelio. Gente que estaba en droga, ahora no se está drogando. Gente que tenía una familia desastrosa, llena de conflictos, ahora puede tener una familia en armonía porque está practicando los principios bíblicos en su casa. Esto no consiste en palabras, esto es poder de Dios para salvación a todos los que creen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Obediencia a Dios, fidelidad a Dios y enciende tu voz en el nombre de Jesús. El Evangelio no es palabra solamente ni un conjunto de ideas. El Evangelio es puro poder, de pura cepa. ¿Pueden decir gloria a Jesús? Pueden decir Jesús es mi Señor y mi Rey. No se trata de los políticos, no se trata de esto, se trata de que Jesús es mi Rey, no se trata de las religiones. Jesús es el Señor de mi vida. Qué tremendo. Permítanme orar, voy a orar por ustedes. Recuerden que ahí está el WhatsApp también para escribir las peticiones de oración, o pueden escribirlos en el en vivo, que también yo estoy mirando el en vivo acá, viendo los que comentan y los que ponen también peticiones de oración, porque estamos orando por ustedes. Creemos en lo maravilloso y en el poder del Evangelio, que resucitó a Jesús de los muertos, que hace milagros extraordinarios, que la gente es llena del Espíritu Santo y podemos ver cambios, pero poderosos, transformadores. Así que en el nombre de Jesús les invito a que oremos todos en sus casas, porque el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está con ustedes. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Ese es el Señor, el Espíritu Santo que está entre nosotros. Así que oren conmigo, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está obrando de forma especial. Así que pueden orar conmigo por todas las necesidades, las familias contagiadas, la gente que ha perdido familiares. Así que oremos por ellos, por economía y por todas las necesidades, porque tenemos que orar no para que nos saque del problema, sino para que nos dé valentía en medio de los conflictos y problemas. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque podemos ver tu amor, podemos ver la realidad y el poderoso Evangelio que está entre nosotros en este siglo XXI, transformando, sanando, restaurando, liberando a las personas en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano que es fiel a la iglesia y a ti, Señor. Gracias por cada hermano que es comprometido, que es responsable, que invita a otros para que te conozcan. Gracias por cada hermano que toma también los pasos de crecimiento. Gracias, Señor, porque queremos ser tus discípulos, queremos ser discipulados para poder enseñar a otros de forma adecuada, para poder enseñar de forma correcta, en el nombre de Jesús. Así que gracias por cada hermano que nos ve, gracias por cada persona que nos ve por primera vez. Toda la iglesia le decimos bienvenido a la casa de Jesús. Gracias, Señor, porque este tiempo, a pesar que es difícil, a pesar que a veces hay conflicto, a pesar que tenemos problemas, podemos glorificarte y alabarte porque tú eres fiel en medio de nosotros. Tú eres fiel en quien hemos creído, Señor. Tú eres fiel con nosotros. Gracias, papá. Y aunque alguno no crea, tú sigues siendo fiel, porque la fidelidad de Dios permanece para siempre. La fidelidad de Dios permanece para siempre. Y la incredulidad de alguien no hace nula esa fidelidad tan hermosa que se fue manifestada a través de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y por este encuentro poderoso, increíble, Señor, donde aprendemos juntos de que tú eres nuestro Señor, de que tú eres nuestro Rey, de que tú has resucitado y que te anunciamos en este siglo XXI, en Chile, en Arica, en Curicó, en Concepción, en Bolivia. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Así que gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por este encuentro. Ha sido un encuentro increíble donde aprendemos juntos. Les amamos, bendigo a cada hermano que sirve en algún equipo. Gloria a Dios, gracias a la iglesia todos podemos aflorecer y alcanzar a otros. Gracias a la generosidad de la iglesia podemos seguir haciendo discipulados, comprando Biblias, comprando libros para bendecir a otros. Así que gracias, de verdad gracias, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Jesús. Y nosotros, toda la iglesia, somos el cuerpo de ese Jesús de Nazaret. Así que gracias, Señor, te amamos. Quiero bendecir a los hermanos que se han conectado.
Wow, bendigo a Lorena, bendigo a Fresia, a María Leandra de Conce, bendigo a Isidora de Curicó, Camila, qué bendición, a cada hermano que comentó. Alex, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Lidia, gloria a Dios por ser parte de esta hermosa familia Sublime Gracia. Gracias a cada persona. Alejandra de Iquique, de Arica, bendecimos a Alejandra. Esta es tu casa, aquí puedes crecer, así que ven cuando quieras, eres bienvenida, eres parte ya de nosotros. Te hemos tenido como 4 domingos, así que bienvenido a la casa del Señor. Y a cada hermano, a Miguel que estaba ahí conectado, igual bienvenido Miguel, a José Carlos de Bolivia, a Ruth, y a cada hermano que se conectó, los bendecimos y nos vemos el próximo domingo. Ahí está el WhatsApp. Síguenos en nuestro YouTube, Sublime Gracia Chile, y en nuestro Instagram, Sublime Gracia Chile. El jueves, aquí me acuerda, mi voz encendida. Me acuerda que el jueves tenemos reunión de semana, así que descarguen el Zoom y atento, porque estamos hablando de discipulado, de liderazgo, de honrar. Gloria a Dios, porque es tiempo de crecer, así que conéctate a Zoom. Los que no tengo su número, los que no tenemos su número, escríbanos al WhatsApp para agregarlo al Casa Sublime Gracia, donde enviamos toda la información que tenemos. Constantemente estamos enviando información, alguna palabra de ánimo, alguna palabra de milagro. Estamos hablándolo en ese WhatsApp. Así que atento a las redes, al Instagram, porque estamos procurando hacer lo mejor que podemos con excelencia para la gloria de nuestro Señor. Así que te bendecimos y los honramos. Quiero honrar en esta ocasión a Isidora. Quiero honrar a nuestra hermana Isidora Tello. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Excelente. ¿Por qué? Porque he visto cómo toma apunte y comenta los apuntes en el en vivo. Así que un aplauso para Isidora. La bendecimos porque es una mujer que ha estado atento, creciendo en el Señor, y queremos honrarte en el nombre de Jesús el día de hoy. Bien hecho, Isidora. Bien hecho. Sigue creciendo. Firme adelante. Y bendecimos a cada hermano. A Evelyn también, de más allá de Puente Alto, la bendecimos porque es una mujer extraordinaria. Oramos por su bebé para que crezca y pueda salir de forma sanita. Gloria a Dios. Es una alegría ver una nueva vida y que conozca a Jesús. Yo preparo a mi hija, digo, esta es una discípula del Señor. Así que pronto la vamos a ver ahí tocando o predicando, algo tenemos que ver. Cada uno puede servir en alguna área. Creemos que todos tienen un lugar especial para servir, donde florecemos y crecemos juntos. Así que un beso enorme, nos vemos el jueves y el domingo. Descarguen Zoom y atento. Un beso enorme. Chao, chao, bendiciones.